Hay lugares en México donde el silencio no es paz, es memoria. Un silencio pesado, denso, cargado con el peso de lo que no se dijo, de lo que se gritó hacia adentro. Hoy viajamos a uno de esos lugares, un punto perdido en el mapa de Durango. Un pueblo que oficialmente ya no existe. Pero sus fantasmas siguen aquí. Y sus secretos. Secretos que corren por la sangre. Literalmente. Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. Antes de empezar, te pido algo. No es un like, no es un comentario para el algoritmo. Te pido que respires hondo, que prepares tu corazón, porque lo que vas a escuchar hoy no es una leyenda de terror. Es el eco de una tragedia humana. Una tragedia ignorada, silenciada, archivada. Si crees que estas historias merecen ser contadas, que estas voces merecen ser escuchadas, entonces suscríbete. Hazlo por ellos, no por mí. Para que el olvido no gane la batalla final. Empezamos. El nombre del pueblo era Ojo Seco, un nombre profético. Como si desde su fundación estuviera destinado a secarse, a desaparecer. Pero no desapareció por la sequía, ni por la migración. Ojo Seco murió de un secreto, un veneno que sus propios habitantes cultivaron durante generaciones. Nadie llegaba a Ojo Seco por casualidad. El camino era un laberinto de terracería y olvido. Pero en 2011, un hombre llegó. No buscaba secretos, buscaba datos. Se llamaba Elías Arriaga, un joven sociólogo de la UNAM, idealista, brillante. Estudiaba los patrones de despoblación en las zonas rurales más aisladas del país. Su tesis, su pasión, su coche, un Tsuru viejo y leal. Se rindió a 10 kilómetros del pueblo. El motor tosió una última vez y murió. No había señal de celular, ni un alma en el horizonte, solo el sol implacable de Durango y el camino. Elías tomó su mochila, agua y empezó a caminar. El calor era un martillo sobre su cabeza. Cada paso levantaba una nube de polvo rojizo, polvo que olía a tiempo estancado. Después de 2 horas, lo vio. Un puñado de casas de adobe aferradas a una colina. Ojo Seco. La entrada no tenía arco, ni letrero, solo un perro flaco que lo miró sin ladrar, con unos ojos extrañamente pálidos, casi blancos. Elías sintió el primer escalofrío, a pesar de los 40 grados de temperatura. Entró. El silencio era absoluto. No había niños jugando, no había música. No había el murmullo de la vida cotidiana, solo el viento y la sensación de ser observado. Desde las ventanas oscuras, desde detrás de las puertas cerradas, vio a una mujer barriendo su porche. Se movía con una lentitud extraña, como si sus articulaciones estuvieran hechas de piedra. «Buenas tardes», dijo Elías. La mujer no levantó la vista. No contestó. Siguió barriendo el mismo punto una y otra vez. Él se acercó a otra casa. Un hombre estaba sentado en una mecedora, mirando al vacío. Tenía el cabello blanco como la nieve, pero su rostro era joven, inexplicablemente joven. Y sus manos tenían 6 dedos. Elías parpadeó. Miró de nuevo. Sí, 6 dedos en cada mano. El hombre giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran de 2 colores distintos. Uno azul, otro miel. Una heterocromía perfecta. Pero había algo más. Una vacía profundidad en su mirada. Como si la mente detrás de esos ojos se hubiera apagado hacía mucho tiempo. Elías sintió que el aire le faltaba. Quiso retroceder. Huir. Pero su curiosidad de sociólogo era más fuerte que su miedo. Este lugar no estaba solo despoblado. Estaba enfermo. Había una anomalía aquí, algo profundo y equivocado.
decidió quedarse. Consiguió que una anciana, a cambio de todo el dinero que llevaba, le dejara dormir en un cuarto trasero, un cuarto con paredes de adobe húmedo y un olor a encierro, a tristeza vieja. Esa noche no durmió. Escuchó los sonidos del pueblo, un lamento lejano, un golpe rítmico contra una pared, el llanto de un bebé que sonaba extraño, agotado, débil. Al día siguiente empezó su trabajo, pero no el de su tesis. Empezó a documentar Ojo Seco, con una libreta y un bolígrafo, como un antropólogo descubriendo una tribu perdida. Y el horror comenzó a revelarse, poco a poco, en detalles devastadores. Conoció a los hermanos Solís, ambos de más de 30 años. Ninguno de los dos hablaba. Se comunicaban con gruñidos y gestos. Pasaban el día sentados en el polvo, dibujando círculos, una y otra vez. La misma forma perfecta. Su madre los cuidaba. Una mujer con la espalda permanentemente encorvada. Y la misma mirada vacía que Elías había visto en el hombre de la mecedora. Vio a la pequeña Ana, una niña de 8 años, con el pelo tan rubio y fino que parecía de ángel. Pero Ana no podía caminar bajo el sol. Su piel se llenaba de ampollas dolorosas al menor contacto con la luz. Vivía en la penumbra de su casa, una casa que olía a remedios caseros y a desesperación. Elías le llevó un dulce. Ella lo tomó con una mano delicada, una mano que tenía los dedos palmeados, unidos por una fina membrana de piel. Elías sintió una náusea repentina. El dulce se le hizo amargo en la boca. Salió de la casa y tuvo que apoyarse en un muro. Su corazón latía desbocado. El aire no le llegaba a los pulmones. Esto no era pobreza, no era desnutrición, era otra cosa, algo sistemático, generacional. Una tarde, la anciana que le daba asilo, doña Elvira, lo vio escribiendo en su libreta. Se sentó a su lado. Por primera vez, le habló sin que él preguntara. «Usted no busca números, ¿verdad, joven?» Su voz era un susurro rasposo. «Usted busca el porqué». Elías asintió, sin poder hablar. «El veneno está en la sangre», dijo ella. «Lo sembró el fundador». Y entonces, la historia de Ojo Seco se derramó, como un río de pus. El pueblo había sido fundado a finales del siglo XIX, por un solo hombre, Isidoro Herrera, un hombre poderoso, rico y fanático. Creía que su linaje era superior, elegido por Dios. Huyó de la ciudad con su esposa, sus 5 hijos y una docena de sirvientes. Buscaba crear un paraíso, un Edén donde su sangre pura no se mezclara con la de los impuros. El mundo exterior era pecado, corrupción, degeneración. Se establecieron en esa colina aislada. Construyeron sus casas y sus reglas. La primera regla era inviolable. Nadie de Ojo Seco podía casarse con alguien de fuera. La sangre debía permanecer pura, incorrupta. En la primera generación, los Herreras se casaron con los hijos de sus sirvientes más leales, familias que habían jurado lealtad eterna. En la segunda generación, las opciones se redujeron. Los primos empezaron a casarse entre ellos. Isidoro lo bendijo. «Es la sangre llamando a la sangre», decía. «Es la forma de mantener la fuerza». En la tercera generación, el círculo se cerró por completo. Las uniones prohibidas se convirtieron en la norma, no por amor, sino por decreto. El secreto se guardaba con un celo fanático. Nacer con un defecto era una señal, no de un error genético, sino de una debilidad espiritual. Una falta de fe en la ley de la sangre. Esos niños eran escondidos, marginados, tratados como errores vergonzosos.
Doña Elvira le mostró a Elías un viejo daguerrotipo. La familia Herrera, fundadores, Isidoro en el centro, con una mirada de acero. Y a su alrededor, sus hijos y nietos. Y en sus rostros, Elías reconoció los rasgos. La mandíbula prominente. La forma de los ojos. Rasgos que había visto, distorsionados por la endogamia, en la cara del hombre de la mecedora. En los niños que dibujaban círculos en el polvo. En la pequeña Ana. El veneno no era una metáfora. Era la recesividad genética. Décadas de incesto habían convertido el paraíso de Isidoro Herrera en un infierno genético. Las enfermedades raras florecieron. Albinismo, polidactilia, síndrome de Bloom, condiciones neurológicas devastadoras. El pueblo no sabía los nombres científicos, solo conocían el resultado. Los niños de la luna que no soportaban el sol. Los silenciosos que nunca aprendían a hablar. Los temblorosos cuyas manos nunca dejaban de moverse. Elías cerró la libreta. El horror era demasiado grande para ser contenido en tinta y papel. Era un grito ahogado durante un siglo. Se dio cuenta de que su investigación sobre la despoblación era una broma macabra. La gente no se iba de ojo seco. Se extinguía. Elías sintió una rabia fría y lúcida. Una rabia contra Isidoro Herrera y su locura, pero también contra el mundo exterior, contra el país que había permitido que este agujero negro existiera, que había olvidado a estas personas hasta el punto de la no existencia. Tenía que hacer algo. No podía simplemente escribir una tesis. Tenía que sacarlos de allí. Tenía que pedir ayuda. Fue el inicio de su segundo infierno. El infierno de la burocracia. Arregló su coche con la ayuda de un hombre del pueblo. Prometió volver. «No nos olvide», le dijo doña Elvira, con lágrimas en los ojos. Eran las primeras lágrimas que Elías veía en Ojo Seco. Su primera parada fue la cabecera municipal, una ciudad pequeña a 3 horas de distancia. Pidió una cita con el presidente municipal. Le dieron una con un asistente, un hombre joven, con un traje que le quedaba grande y una mirada de aburrimiento crónico. Elías le explicó la situación. Le habló de los niños, de las enfermedades, de la endogamia forzada. Le mostró sus fotos. El asistente las miró sin interés. «Mire, licenciado», dijo, llamándolo licenciado, aunque Elías le había dicho que era sociólogo. «Aquí en la sierra hay muchas comunidades con sus usos y costumbres. Son muy cerrados». «Esto no son usos y costumbres», replicó Elías, su voz temblando de frustración. «Es una crisis de salud pública. Es una violación de los derechos humanos». El asistente bostezó. Un bostezo largo, ruidoso, descarado. «Pues necesitaríamos una denuncia formal, de un habitante, por escrito, con identificación oficial». «No tienen identificaciones. Muchos ni siquiera están registrados». «Zrenia», gritó Elías. «Ahí está el problema, pues. Sin papeles no existen. Y si no existen, no podemos hacer nada». Le dio una palmada en el hombro. «Échele ganas, Lick. Si consigue que alguien venga y denuncie, llenamos el formato A7 para conflictos comunitarios». Elías salió de esa oficina. El aire acondicionado del pasillo le pareció helado. Se sentó en una banca de plástico. El zumbido de una lámpara fluorescente era el único sonido. Sintió la primera punzada de la derrota. No era la maldad lo que había enfrentado. Era algo peor. La indiferencia, el tedio burocrático ante el horror. No se rindió. Condujo hasta la capital del estado, Durango. Buscó la Secretaría de Salud. Después de 2 días de llamadas y antesalas, consiguió una reunión.
con una directora de área, la doctora Morales, una mujer elegante de unos 50 años. Su oficina olía a perfume caro y a café recién hecho. Escuchó a Elías con paciencia. Miró las fotos. Esta vez, con una chispa de interés clínico. Interesante, dijo. Un caso clásico de deriva genética y efecto fundador, digno de un paper. Doctora, no estoy buscando publicar un paper. Estoy buscando ayuda. Esta gente se está muriendo. La doctora Morales se reclinó en su silla de cuero. Juntó las yemas de sus dedos. Señor Arriaga, entiendo su pasión, pero nuestro presupuesto es limitado. Nuestros recursos están enfocados en programas de vacunación, prevención de diabetes, cosas de impacto masivo. ¿Y esto no es un impacto masivo para ellos? A nivel estadístico, es una anomalía. Trágica sí, pero una anomalía. No podemos desviar recursos de miles de personas para atender a... ¿Cuántos dijo que eran? ¿50? ¿60? Elías se quedó sin palabras. Estaba convirtiendo a seres humanos en una estadística inconveniente. Además, continuó ella, con una sonrisa que pretendía ser amable, intervenir sería un problema logístico y legal enorme. Tendríamos que declararlos en estado de indefensión. Iniciar juicios de interdicción es un proceso de años. Y honestamente, no hay voluntad política para eso. Le ofreció un café. Elías lo rechazó. Sintió un sabor metálico en la boca. El sabor del cinismo. Al salir, la secretaria de la doctora le sonrió. No se desanime, joven. La doctora es muy ocupada. Elías caminó por las calles de Durango sin rumbo. La gente pasaba a su lado, riendo, hablando por teléfono, viviendo sus vidas. Y a pocos cientos de kilómetros existía un lugar donde el tiempo se había detenido, donde los niños nacían para sufrir, y a nadie le importaba. Se sintió como si él también fuera un fantasma, gritando en un mundo de sordos. Hizo un último intento, el más desesperado. Contactó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por teléfono. Una voz anónima y profesional lo atendió desde la Ciudad de México. Le contó toda la historia, con la voz rota por el cansancio y la desesperación. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Por un momento, Elías pensó que había conectado, que había encontrado a alguien. Luego, la voz dijo: Entiendo su reporte, ciudadano. Lo que me describe podría encuadrar en varios supuestos. Abandono social. Posible omisión de las autoridades de salud. Para proceder, necesitamos que llene el formulario de queja en línea. FQ 201. Asegúrese de adjuntar la evidencia digitalizada. Una vez recibido, se le asignará un número de folio. El tiempo de respuesta para la admisión o rechazo de la queja es de 90 días hábiles. 90 días hábiles. Elías se rió. Una risa seca, sin alegría. ¿Me está escuchando? Zrenia preguntó. Le estoy hablando de personas, de niños. No tienen 90 días. Comprendo su urgencia, señor. Pero debemos seguir el protocolo. El sistema está diseñado para garantizar la correcta atención de cada caso. El sistema. Esa palabra de nuevo. Elías se dio cuenta de la verdad final. El sistema no estaba roto. Funcionaba perfectamente. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo, no a la gente. Estaba diseñado para ordenar el horror en carpetas. Clasificarlo, archivarlo, ponerle un número de folio y esperar. Esperar a que el problema desapareciera, o a que el quejoso se cansara, o se muriera. Gracias, dijo Elías. Y colgó. Se quedó mirando el teléfono en su mano, una pieza inútil de plástico y cristal.
Una metáfora perfecta. Tanta capacidad de comunicación y tanta sordera. Se rindió. El sistema lo había vencido, no con muros, sino con formularios, con plazos, con sonrisas amables y negativas firmes. Volvió a su pequeño departamento en la Ciudad de México. Escribió su tesis. La tituló Ojo Seco, crónica de una extinción anunciada. La publicó. Recibió una mención honorífica, unas cuantas palmadas en la espalda de sus sinodales. Y nada más. El artículo académico se perdió en un mar de publicaciones que nadie lee. Elías Arriaga nunca volvió a Ojo Seco. No pudo. La vergüenza y la impotencia eran un muro demasiado alto. Hoy, Ojo Seco es oficialmente un pueblo fantasma. El censo de 2020 lo registró con 0 habitantes. El sistema, finalmente, tuvo lo que quería. El problema desapareció de las estadísticas. Pero yo sé que no es verdad. Sé que en esa colina olvidada de Durango aún queda gente. Quizás una docena, quizás menos. Los últimos ecos de una estirpe maldita. Doña Elvira probablemente ya murió. Y con ella, la última memoria coherente de la historia. La pequeña Ana, la niña con dedos de sirena, si sigue viva, será una mujer joven. Viviendo en la oscuridad, los hermanos silenciosos quizás sigan dibujando sus círculos en el polvo, hasta que el polvo los cubra a ellos. Elías Arriaga hoy es profesor en una universidad de provincia. Dicen que es un hombre cínico, amargado, que les dice a sus alumnos que el idealismo es una enfermedad de la juventud, que la realidad siempre gana. Quizás tiene razón, pero hoy, al contar esta historia, me niego a aceptarlo. Me niego a que Ojo Seco sea solo un número de folio archivado. Me niego a que el bostezo de un burócrata sea el epitafio de una comunidad. La historia de Ojo Seco no es solo sobre el incesto o sobre la genética, es sobre el abandono, sobre cómo podemos permitir que un infierno florezca en nuestro propio patio trasero, mientras miramos hacia otro lado, mientras llenamos formularios, mientras decimos no es mi competencia. ¿Cuántos Ojo Seco hay ahora mismo en México? ¿Cuántos gritos silenciosos se pierden en la inmensidad de la sierra, del desierto, de la selva? ¿Cuántas tragedias están siendo archivadas en este preciso instante? No tengo las respuestas, pero tengo una cámara y una voz, y mientras las tenga, seguiré buscando estos lugares. Seguiré contando estas historias, para que el silencio no gane.